Hola, ¿qué tal? Buen día, si es de día, buena tarde, si es de tarde, buena noche, si es de noche. Vamos a continuar con el tema de estructuras selectivas anidadas. En los videotutoriales anteriores vimos algunos ejemplos de las estructuras selectivas anidadas, pero anidadas por la salida verdadera. En este videotutorial vamos a ver un ejemplo de anidamiento, pero por salida falsa. Y bueno, vamos a ver en qué consiste este tipo de anidamiento. Recordemos que estas estructuras vamos a utilizarlas cuando tenemos más de dos alternativas. ¿Sí? Podemos seguir más de dos caminos, pero solamente uno de ellos es el que vamos a tomar. Bien, entonces vamos a comenzar con estructura selectiva anidada, anidamiento por salida falsa. Bien, este tipo de anidamiento consiste en escribir cada condición interna en la salida falsa. Recordemos que tenemos una parte verdadera y una parte falsa dentro de las estructuras selectivas y en el anidamiento por salida verdadera tenemos primero todos los if y al final todos los else en el caso del lenguaje C. En el caso de pseudocódigo tenemos todos los sí entonces primero y al final todos los si no. En este tipo de anidamiento por salida falsa vamos a tener los if, luego los else, luego los if, else y vamos a ir intercalando. Recordemos que cada if le debe de corresponder un respectivo else. Bien, entonces, es decir, cada sí interno se escribe si no cumple el sí anterior, su diagrama de flujo, pseudocódigo y código en C es el siguiente. Tenemos aquí el diagrama de flujo. Eh, si observan, tenemos la condición 1. Si es falsa, entra a otra condición. Si esta condición es falsa, entra a otra condición. Si es falsa, entra a otra condición. Y así sucesivamente. Y como en la estructura selectiva anidada por salida verdadera, el último o la última condición que tenemos es la que va a tener un sí, si no o un if else, que va a tener las dos partes. Si la primera condición es verdadera, entonces entra una serie de acciones. Si no, entra otra condición. Si esta condición es verdadera, entra una serie de acciones. Si no, entra otra condición y así sucesivamente. Vamos a ver el pseudocódigo. Sí, este tipo de estructura es más sencilla, sí, pero por ahí algunas personas comentan que muchos programadores no la utilizan porque existe una estructura que es muy parecida a esta, que más adelante vamos a ver, que es la estructura selectiva múltiple. En el caso del lenguaje C, el switch. Bien, entonces, ¿cómo funciona? Por ejemplo, tenemos la condición 1 es verdadera y lo que está en este recuadro azul forma parte de esta condición verdadera. Pero si mi condición 1 es falsa, entonces todo lo que está en el recuadro azul forma parte de esa condición o de ese resultado falso. Y al entrar a la parte falsa viene otra condición, que es la condición 2. Si esta condición es verdadera, entonces realiza una serie de acciones. Pero si esta condición 2 es falsa, entonces realiza toda esta serie de acciones. ¿Sí? Y así podemos seguir. Podemos tener aquí otro si no. Otro sí, perdón. Sí, condición. Entonces. Y tener así sucesivamente más condiciones. Entonces la condición ahora va a ir dentro de el si no. En el caso de pseudocódigo. Y en el else en el caso de lenguaje C. Esta estructura va en escalera, ¿sí? Se conoce como la estructura de escalera porque va formando una escalera cuando nosotros utilizamos la indentación. Si vemos aquí, va de esta forma, ¿sí? Va en escalera hacia abajo. Ok, vamos a ver ahora la sintaxis en lenguaje C.
Y lo mismo, tenemos nuestra condición. Si mi condición es verdadera, realiza una serie de acciones. Si es falsa, entra a otra condición. Si esta condición es verdadera, realiza una serie de acciones. Si es falsa, entra a otra condición, realiza una serie de acciones y así sucesivamente. Nuevamente, este tipo de estructuras es mucho más sencilla y ahorita que veamos el ejemplo lo van a comprobar. Bien, vamos a ver ahora el ejemplo. Igual que en los videotutoriales anteriores, tenemos que saber cuántas alternativas tenemos y en base a esas alternativas vamos a crear nuestras condiciones. En este caso voy a retomar un ejemplo del videotutorial anterior y dice lo siguiente: calcular la utilidad que un trabajador recibe en el reparto anual de utilidades si a este se le asigna como un porcentaje de su salario mensual que depende de su antigüedad en la empresa, de acuerdo a la siguiente tabla. Si trabajó menos de un año, el 5% del salario. De un año y hasta menos de 2, del 7%. De 2 años y hasta menos de 5, del 10%. De 5 y hasta menos de 10, del 15%. Y 10 o más años, del 20%. Nuevamente tenemos 5 posibles alternativas. Si utilizamos la fórmula que habíamos visto en videotutoriales anteriores, donde dice que tenemos el número de alternativas menos 1 para saber cuántas condiciones vamos a utilizar. Recordemos que las condiciones son las que utilizan expresiones lógicas, es decir, operadores relacionales y o operadores lógicos. Bien, entonces tenemos 5 alternativas. Sí, yo puedo utilizar 4 condiciones para darle solución a este problema. Y ya que tenemos esto, recordemos que el primer paso es sacar nuestras alternativas. ¿Sí? Nuestras alternativas utilizando lo que son los operadores relacionales y operadores lógicos y o operadores lógicos. Bien, vamos entonces a hacer nuestras alternativas. Vamos a crearlas aquí. Acá. Ok. Y vamos a hacer lo siguiente. Tenemos aquí ya nuestra tablita que nos están dando en el ejercicio. Y bueno, recordemos que vamos a poner nuestras alternativas. Antigüedad menor a 1, si le corresponde el 5%. Antigüedad mayor o igual a 1, mayor o igual a 1, y la antigüedad menor que 2, le corresponde el 7% de utilidad. Antigüedad mayor o igual a 5 y antigüedad menor a 10 le corresponde antigüedad mayor a 2, perdón, aquí me equivoqué, mayor a 2 y menor que 5 le corresponde una utilidad del 10%. Y si la antigüedad es mayor o igual que 5 y la antigüedad es menor que 10, le corresponde una utilidad del 15%. Y si mi antigüedad es mayor que 10, mayor o igual que 10, entonces le corresponde a una utilidad del 20%. Ok, entonces ya tenemos nuestras alternativas y en base a estas alternativas vamos a generar nuestras condiciones. Y vamos a pasar entonces a la siguiente diapositiva. Ok, ya tenemos aquí las alternativas y en base a estas alternativas vamos a generar nuestras condiciones. Sí, recordemos que lo primero que vamos a hacer es identificar qué expresiones vamos a utilizar. Y nuevamente, igual que en los videotutoriales anteriores y en los ejemplos anteriores que hemos hecho de selectivas anidadas,
vamos a tomar nuevamente solamente estas expresiones que tenemos aquí. Y vamos a ir armando de esa forma nuestras condiciones. Ok, tenemos estas alternativas con estas expresiones y únicamente vamos a tomar estas. Aquí es mucho más fácil armar nuestras condiciones porque vamos a tomar tal cual están nuestras expresiones. La primera que vamos a tomar va a ser esta. Vamos a cambiarle el color. La siguiente que vamos a tomar es esta. La siguiente que vamos a tomar es esta. Y finalmente vamos a decidir entre una de estas dos. Nuevamente lo más fácil considero yo que es tomar la última, que es menor a 1. Ok. Y estas van a ser tal cual están nuestras expresiones lógicas. Es como vamos a armar nuestras condiciones. Entonces vamos a comenzar. La primera dice, si la antigüedad es mayor o igual que 10, entonces le corresponde un 20% de utilidad. Si no, vamos a ir a otra condición. Si la antigüedad es mayor o igual que 5, si se observan, estamos utilizando exactamente las mismas condiciones. Ay, se movió esto, aquí está, las mismas condiciones que tenemos aquí. Si estamos usando exactamente las mismas condiciones. Y vamos a continuar entonces armando aquí. Si la antigüedad es mayor o igual que 5, entonces le corresponde el 15% de utilidad. Y luego ponemos un si no. Y vamos a entrar a otra condición que ahora la que sigue es si la antigüedad es mayor o igual que 2. Entonces le corresponde un 10% de utilidad. Y si no, si tenemos otra condición, que es la última, si la antigüedad es menor a 1, entonces le corresponde el 5% de utilidad. Y si no, quiere decir que le corresponde el 7%. El 7%. Sí, y empezamos a cerrar nuestros sí. Fin sí. Voy a hacer voy a modificar unas cosillas aquí nada más para tener más espacio. Ok, ahí está. Ahí cierro ese primer fin sí. Luego voy a cerrar este fin sí. Este ahora. Y fin sí. Ok, voy a colocar los colores para que sepamos cómo va cada uno de ellos. Vamos a poner primero el morado, que es este de aquí. Esta condición. Si es menor, corresponde a esta parte. Sí, que corresponde a estos dos. Menor a 1 o que esté entre 1 y menos de 2. Luego la que sigue es la de mayor a 2, que es esta de aquí. Que corresponde a mayor a 2. Termina aquí. Y luego seguimos con la de mayor a 5, que corresponde a esta. Con su si no y su fin sí, que corresponde a este. Y finalmente el primero que es mayor a 10,
que corresponde a este de acá. Ok, bien, y ya tenemos aquí entonces nuestras condiciones. Si se dan cuenta, es muy sencilla esta estructura, ¿sí? Pero lo más importante, y que si no lo tenemos bien, nuestra solución va a estar mal, ¿sí? Son estas alternativas, ¿sí? Esto, sacar primero nuestras expresiones lógicas para poder armar de esta forma nuestras condiciones. Bien, una vez que ya tenemos armadas nuestras condiciones, vamos ahora a crear nuestro diagrama de flujo. En este ejercicio ya tengo creado un diagrama de flujo, ¿ok? Para que sea un poquito más rápido. Y entonces, ya está aquí. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tengo aquí mi condición, si antigüedad es mayor o igual a 10, corresponde a esta condición. Si esa condición se cumple, entonces tiene un 20% de descuento, que es este de aquí. Pero si no se cumple, entonces entra a otra condición, si antigüedad es mayor o igual a 5. Si se cumple, tiene un 15% de descuento, que es este de aquí. Pero si esto no se cumple, entonces entra a otra condición, si antigüedad es menor o igual a 2. Si se cumple, tiene un 10% de descuento. Si no se cumple, entra a otra condición, si antigüedad es menor que 1, tiene un 5% de descuento. Y si no es ninguna de las anteriores, por default la última sería que fuera de una antigüedad de 1 hasta menos de 2 años, lo que significa que le corresponde un 7% de descuento, un 7% de utilidad, perdón. ¿Ok? Y ya al final, pues nada más con una antigüedad de tantos años en la empresa le corresponde una utilidad de tanto. Bien, y ya que tenemos el diagrama de flujo, pues es muy fácil sacar nuestro pseudocódigo. Tenemos aquí la declaración de nuestras variables, escribir años de antigüedad, leer, escribir sueldo mensual, leer. Tenemos aquí nuestras condiciones y finalmente escribir con una antigüedad de tantos años en la empresa le corresponde una utilidad de tanto. Ok, y bueno, ya para terminar, vamos a hacer lo que es el código en lenguaje C. Vamos a abrir nuestro dev. Vamos a buscarlo. ¿Dónde está? Aquí está. Y vamos a utilizar nuestro pseudocódigo o diagrama de flujo, cualquiera de los dos, para poder crear nuestro código en lenguaje C. Ok, entonces si observan, de verdad esto es muy sencillo, pero nuevamente hay que tener bien establecidas nuestras alternativas para poder generar nuestra solución de forma correcta. Ok, ya está aquí, entonces vamos a crear un nuevo documento. Y vamos a poner nuestras librerías. Recuerden, por lo menos tenemos que poner dos, que es la de stdio y la de stdlib, ¿sí? Para que stdio para manejar todo lo que son las funciones de entrada y stdlib para lo que es el system, todos los comandos de system, stdio.h y stdlib.h. int main, abrimos y cerramos llaves, declaramos nuestras variables, en este caso antigüedad de tipo entero y las demás variables que vamos a utilizar, que es sueldo,
y utilidad de tipo flotante o real. Sí, estas son, vamos a seguir colocando aquí nuestros comentarios. Declaración de variables. Luego entrada de datos. Vamos a pedir lo que es los años de antigüedad y el sueldo. Un salto de línea. De los años de antigüedad. Scanf. Vamos a poner en nuestra cadena de formato que sería un %d, porque son años de la antigüedad. Pero aquí vamos a cambiar un poquito porque vamos a ponerlo como flotante, porque bueno, nos pide ahí menos de 10 años, menos de un año, perdón, entonces puede tener a lo mejor .5, .3, algo así. Entonces va a ser %f y ampersand y antigüedad. Punto y coma, vamos a pedir lo que es el sueldo mensual, un salto de línea, ese es su sueldo mensual y un scanf para leer el sueldo con un %f también. Son de tipo flotante, ampersand y sueldo. Ok, ya aquí tenemos nuestros datos de entrada. Una vez que tenemos ya los datos de entrada, ahora sí viene lo que es nuestro proceso, que en este caso incluye nuestras condiciones. Y vamos a armarlas como las armamos en el pseudocódigo, en nuestro análisis que hicimos. Bien, entonces aquí recuerden if, las condiciones siempre en el lenguaje C van entre paréntesis. Si antigüedad es mayor o igual que 10, aquí vamos a poner lo que son las llaves. Recuerden que dependiendo que si tenemos más de una instrucción pueden o no ir las llaves, pero si van aprendiendo les sugiero que las vayan poniendo. Entonces la utilidad va a ser igual a el 20% del sueldo. Sueldo por .20, punto y coma. Ok. Bien. Y luego viene la parte del si no, perdón, del else. Sí, y dentro de este else tenemos otro if. Y aquí si la antigüedad, acá me faltó cerrar el paréntesis en este if. Y bueno, si la antigüedad, la siguiente condición que tengo es si es mayor o igual que 5, mayor o igual que 5, entonces nuevamente abro y cierro llave. Y la utilidad va a ser igual a el sueldo por el 15%. ¿Sí? Y este if lleva un else y dentro de ese else va a ir otro if y otra condición. Si la antigüedad es mayor o igual que 2, entonces abro y cierro llave. Recuerden, si hay una sola instrucción esto es necesario, pero si se confunden y van aprendiendo, pues les sugiero que pongan las llaves. Entonces la utilidad va a ser igual a sueldo por el 10%, o sea, .10. Y si no, entonces entra otro else y entra otra condición. Si antigüedad es menor a 1, vamos a poner llave que abre, llave que cierra.
y entonces la utilidad va a ser igual al sueldo por el 5%, o sea, 0.05. Acá me faltó un punto y coma. Y si no es ninguna de las anteriores, si no es mayor a 10, si no es mayor o igual a 5, si no es mayor o igual a 2, si no es menor a 2, a 1, perdón, entonces la última opción que tenemos es el else. Abrimos y cerramos llave. Y entonces la utilidad va a ser igual al sueldo por el 0.7 o 0.07. Ok, y ya tenemos ahí nuestra estructura selectiva anidada por salida falsa en lenguaje C. Ok, y finalmente lo único que nos resta es desplegar la información para indicar cuánto se le va a dar utilidad. Voy a abrir el dev para que sea un poquito más fácil. Sí, entonces aquí voy a poner un printf y con %f años de antigüedad le corresponde %f de utilidad anual. Mi variable que sería antigüedad, coma y utilidad. Cierro punto y coma. Un system pause y un return 0. Ok, ahí está. Por acá me di cuenta que esta variable está mal. Y bueno, nada más poner nuestros datos y cambiar el color. System. Vamos a poner el título, su nombre y un system color. Ok, y ya tenemos ahí nuestra solución. Vamos a ver que funcione. Y vamos a compilar y ejecutar. Nos pide que se guarde, entonces ejemplo 1. Ahí está, si no hay ningún problema, si nos va aquí a dar el resultado. Voy a hacer esto un poquito más grande y nada más vamos a checar cómo funciona esto. Tenemos aquí que dice que ingrese los años de antigüedad. Si yo ingreso 10 años, más de 10 años de antigüedad, automáticamente va a entrar en este caso porque 20 es mayor o igual que 10, entonces le corresponde el 20%. Pongo 20 años, ingreso de sueldo mensual, voy a poner 10,000. Con 20 años de antigüedad le corresponden 2,000 de utilidad. Ok, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a poner que trabajé 4 años. 4 años. Aquí va a preguntar, ¿4 es mayor o igual a 10? No. Inmediatamente se va a ir a su else y va a entrar a otra condición. 4 es mayor o igual que 5. No se cumple. Inmediatamente se va a su else. Y 4 es mayor o igual que 2. Sí, y entonces le corresponde el 10%. Ingreso de sueldo mensual. Igual voy a poner 10,000. Y con 4 años de antigüedad le corresponde 1,000 pesos, que es el 10% de 10,000. Y bueno, podemos seguir probando cada uno de los casos, pero bueno, esta estructura, como ya observaron, es muy fácil, va descartando. Si esto no se cumple, entonces esto se cumple. Si esto no se cumple, entonces esto se cumple. Si esto no se cumple, entonces la siguiente se cumple. Y si no es ninguna de las anteriores, finalmente el último que se va a ejecutar es el último else. Ok, bueno, espero que les haya sido de utilidad. Recuerden que hay que seguir
practicando, hay que observar, busquen ejercicios, pidan ejercicios para que ustedes realicen. Este tipo de estructuras son muy bonitas, nos ayudan a resolver muchas cosas y recuerden que cada estructura está hecho para algo. Les comentaba que algunos programadores dicen que no utilizan mucho esta estructura porque hay una que es muy parecida, que vamos a ver más adelante, que es la estructura selectiva múltiple, o en el caso del lenguaje C, se lo conoce como switch. Ok, cualquier duda, comentario, pueden hacerlo en el canal. Y bueno, nos vemos en el siguiente con otro ejemplo de este tipo de estructura selectiva anidada.